Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este momento tan especial. No importa el calor que podamos sentir aquí, lo que importa es la intención que hay en nuestro corazón. ¿Qué cosa nos motiva a reunirnos una tarde aquí en Esmeraldas? Solamente un nombre, Jesús. ¿Qué cosa nos inspira para que podamos dejar nuestras actividades de casa y poder reunirnos en este lugar? Tu palabra. Y nosotros estamos aquí no porque queremos apenas tener un evento, no solamente porque queremos tener una reunión. Estamos aquí porque queremos escuchar tu voz. Y en esta tarde quiero pedirte que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón. Que hoy todos los que estamos aquí podamos ser fortalecidos por tu palabra. Que las cientos y miles de personas que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo en todo Ecuador puedan encontrar esperanza, porque Jesús es nuestra esperanza en un mundo de crisis, de inseguridad, de problemas, de dolor. En un mundo de caos, nuestra esperanza eres tú. Y hoy vamos a abrir tu palabra teniendo la seguridad de que tú nos vas a hablar como siempre lo haces cada vez que tu palabra es abierta. Abrázanos con tus promesas. Queremos experimentar hoy el milagro de tu poder, de tu amor, el milagro de tu Espíritu transformando y hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuánto me alegra poder saludar a todos ustedes que están aquí reunidos en este local totalmente lleno. Más también quiero saludar a aquellos que están acompañándonos a través de las redes sociales, a través de Facebook, diferentes páginas, y aquellos que están sintonizando este programa desde Radio Nuevo Tiempo. Hemos estado orando por cada uno de ustedes y hemos estado pidiendo para que Dios pueda propiciar este momento, para que Dios pueda hablar a tu corazón. Finalmente llegó la hora. Y estoy feliz de poder estar aquí en Ecuador haciendo este segundo recorrido. Hace algunos años atrás yo ya hice un recorrido por el oriente ecuatoriano. Mas es un placer estar hoy visitando algunas otras ciudades por las cuales no pasé. Así que feliz de poder estar aquí en Esmeraldas. Hoy apenas está comenzando un recorrido donde avanzaremos por diferentes ciudades y este es apenas el comienzo. Y en este comienzo yo quiero ofrecer un estudio bíblico extraordinario. Yo no sé si algunos de ustedes ya conocen este curso bíblico y algunos probablemente van a por primera vez ver un curso a todo color llamado En Busca de la Verdad. Es un curso que estamos ofreciendo gratuitamente para ti que estás sintonizando el programa por Radio Nuevo Tiempo y para ti que estás viendo este programa allí por Facebook o por cualquier otra red social. Puedes solicitar, si estás en Ecuador, te va a llegar totalmente gratis este curso bíblico. Si tú envías un mensaje a este número de WhatsApp 098-814572. Aquí está apareciendo también en la pantalla para que tú puedas solicitarlo, es totalmente gratis y vamos a permitir que Jesús pueda colocar en nuestro corazón aquella verdad que tanto necesitamos. En busca de la verdad, y la verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Durante estos días estuve pensando en una serie totalmente distinta a los que vengo presentando en algunos países en los cuales Dios me da el privilegio de poder visitar. Estuve 2 veces casi seguidas en Perú, en el norte y en el sur, y presenté 2 series especiales. La última serie basada en el libro de Juan, de cómo Juan visualiza a Jesús y es el único evangelio donde coloca a Jesús con aquellas palabras: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el pastor, yo soy la puerta, y cada imagen satisfaciendo una necesidad humana. Mas hoy quiero comenzar aquí una serie basado en un solo capítulo de la Biblia. Así que hoy estoy comenzando aquí en Esmeraldas, pero si ustedes quieren seguir la serie, durante todos los días pueden sintonizar por Radio Nuevo Tiempo y también pueden acompañar por las redes sociales, que cada día de esta caravana vamos a estudiar solamente el capítulo 13 del libro de Mateo. ¿Y saben qué cosa descubrí? Que Mateo 13 trae lecciones sumamente importantísimas para nosotros. Mateo capítulo 13 es conocido como el segundo
grandes sermón de Jesús. El primer sermón de Jesús es el llamado Sermón de la Montaña o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y en el Sermón de las Bienaventuranzas, Jesús explica cuál debe ser el carácter de aquellos que aceptan el reino de Dios. O sea, si tú aceptas el reino de Dios, tú tienes que tener un carácter semejante al de Cristo. Y ese carácter comienza con ser humilde. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran reconociendo su necesidad, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que practican misericordia, los que tienen hambre y sed de justicia. El primer sermón de Jesús es conocido como las bienaventuranzas, aquel que lo dio en una montaña. Mas el segundo sermón de Jesús está en el libro de Mateo capítulo 13. Y Mateo capítulo 13 en sí es una recopilación de varias parábolas que Mateo lo coloca en un largo discurso. Entonces, Mateo 5 habla acerca del sermón de la montaña y Mateo 13 se llamaría el sermón del lago. ¿Por qué del lago? Jesús no está en una montaña, Jesús está pasando por la orilla del mar de Galilea y allí en la orilla del mar tanta gente se reúne para poder escucharle y Jesús comienza a hablar sobre el asunto que él interesaba que todos entendiesen. ¿Qué cosa es lo que Jesús quería que entendiese? En Mateo 5, Jesús dice cómo debe ser la vida de aquellos que aceptan el reino de los cielos. Y Mateo 13 explica cómo es que las personas entienden, aceptan o rechazan el reino de los cielos. ¿Y de qué reino estamos hablando? No de un reino político, no de un reino imperial, estamos hablando de un reino de gracia, de un reino que transforma, de ese reino que es capaz de poder cambiar la existencia humana, de traer esperanza para cualquier caos de esta humanidad. Ese reino de gracia, cuando es instalado en el corazón, se convierte o la persona se va convirtiendo hasta que un día llega a ser partícipe del reino de gloria. Y ese reino de gloria Jesús dará a todos aquellos que primero aceptaron el reino de gracia. Y hoy quiero que juntos podamos analizar una historia que es tan conocida, pero hoy quiero enfocarme en solo un asunto relevante de esa historia. Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Voy a leer apenas algunos textos allí para poder abreviar un poco esta historia. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y allí dice que se sentó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y aquí comienza la primera parábola, probablemente una de las más conocidas dentro del mundo cristiano. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad. Salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre las espinas y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y Jesús concluye allí esa parte diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Saben que esa es una de las historias más conocidas dentro del mundo cristiano? Déjenme comenzar por el medio, el recurso didáctico que Jesús usaba para poder explicar las cosas del reino. ¿Saben qué cosa es lo que me encanta de Jesús? Es que Jesús trae las cosas más complicadas del cielo para la mente más pequeñita humana, usando un recurso que no falla. ¿Cuál es el recurso que no falla? Historias. ¿Ustedes creen que solamente a los niños les gustan las historias? No. ¿Ustedes saben por qué el chisme es tan bonito? Porque cuenta una historia. Basta que alguien diga: ven y te cuento. Suficiente, ¿verdad? Eso es suficiente. Basta es que alguien comience diciendo: hace un par de años, mientras estaba, y capta la atención. Y Jesús quiso colocar
el reino en parábolas. Me encanta porque parábola es una historia común, es una historia que la gente conocía, es con aquello que la gente se relacionaba. Una parábola no siempre era una historia real. Una parábola era una historia a veces inventada, a veces era una historia popular, pero de allí extraía las lecciones más importantes que tenía que ver con el reino. Y aquí mucho cuidado, porque cada vez que Jesús cuenta una parábola, no es que nosotros necesitamos hacer de la parábola una doctrina. Hay muchos que ven una parábola y piensan que es una doctrina. No, la parábola apenas tiene una lección específica. Y hay que buscar cuál es esa lección que Jesús quiere enseñar por medio de la parábola. Un día yo estaba explicando una historia. Ustedes han escuchado aquella famosa historia de aquella ranita sorda, ¿no? A unos niñitos allí, y les quería decir: ustedes no escuchen cuando las personas adultas le digan que no pueden, porque ustedes sí pueden, Dios está con ustedes. Yo quería enseñar eso para un grupo de niños, y me acordé de la historia de aquellas ranitas que un día cayeron al pozo y allí intentaron saltar para poder salir, y las otras ranas de afuera decían: tú no puedes, y cada una comenzó a desistir, y otra continuaba saltando hasta que salió. Entonces las de afuera le dijeron: ¿por qué tú no nos hiciste caso? Y la otra no les entendía, y nuevamente le hablaban: ¿por qué tú no nos hiciste caso? Y le dice: ¿ustedes qué hablan? Yo soy sorda. Entonces, como estaba sorda, ella no escuchó lo que los otros decían. Lo que yo quería mostrar a los niñitos, ¿qué cosa era? Ustedes no escuchen cuando otras personas dicen que ustedes no pueden. Pero no falta un niñito por ahí, ¿no? Y dice: ¿y de qué color era la rana? ¿Cómo era la rana? Hay personas que agarran las parábolas de Jesús y en lugar de buscar lecciones, ¿qué cosa buscan? Doctrinas. Y no es así. Cada parábola tiene una lección. Y la lección del buen sembrador tiene dos puntos específicos que hoy queremos reflexionar. ¿Está bien? Solamente 2 puntos. Primer punto específico. Quiero comenzar diciendo que Jesús contó por lo menos 44 parábolas. De las 44 parábolas, esta se encuentra en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no cuenta parábolas, solamente cuenta Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué es tan popular la parábola del buen sembrador? Porque tiene 2 puntos importantes que quiero que tú puedas entender ahora. ¿Correcto? Primer punto importante. Si te das cuenta, el buen sembrador, aquel que se va a sembrar, no tiene nombre. No se dice si era alto, bajo, era flaco, era gordito. No se dice quién era, no se dice dónde era. ¿Sabes por qué? Primera lección. Porque ese buen sembrador va a representar a todo creyente que abre sus labios para hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la semilla. Y la semilla va a venir de la boca de un niño, de la boca de un anciano, de la radio, de una red social, de un libro, de cualquier medio. O sea, lo importante no es el sembrador. A veces hay una preocupación porque a veces pensamos que el predicador tiene que ser el más reconocido, que el predicador tiene que llevarse la gloria, cuando lo importante no es el que siembra. ¿Entienden? Lo importante no es aquel que habla. No quiero decir que aquel que habla la palabra de Dios no es importante. Lo que quiero decir que el foco no está en el sembrador. ¿Saben dónde está el foco? En la semilla. Lo importante no es aquel que lo dice, sino qué cosa es lo que está diciendo. Lo importante es el mensaje, lo importante es la palabra. Y Jesús dice así: un sembrador, no importa quién sea, ese sembrador puede ser la radio, puede ser un curso bíblico, puede ser tu vecino, puede ser tu familiar, puede ser un pastor. El sembrador puede ser cualquiera, pero lo importante es la semilla que da. ¿Y qué cosa es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Tú sabes que esta misma historia se cuenta de nuevo en el libro de Lucas capítulo 8. Abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 8. Y a partir del versículo 4, cuenta la parábola del sembrador, solo que ahora de una manera más específica. Y mira cómo comienza el versículo 4. Juntándose una gran multitud,
los que venían de cada ciudad, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar, ¿qué cosa dice? Su semilla. Esta historia parece media ilógica, ¿no? ¿Qué cosa va a sembrar el sembrador? Obviamente que semilla. Pero lo que quiere decir es que el foco o el énfasis es la semilla. Y mientras él sembraba, una parte cayó en el camino, vinieron las aves, la comieron, otra parte cayó en la piedra, es nacida, se secó porque no tenía humedad. Está la parábola más resumida. Otra parte cayó entre espinos, nacieron, la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra. ¿Dónde está la explicación? Versículo 11. Si están conmigo, lean conmigo. ¿Qué cosa dice el versículo 11? Dice así: esta es pues la parábola. ¿Qué cosa dice? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el foco de la historia? No es el sembrador. ¿Cuál es el foco? La semilla. Repitan conmigo: semilla. Otra vez, semilla. Yo nací lejos de la ciudad, nací en el campo. Para algunos puede ser conocido el término de chacra, de floresta. Y yo sé el poder de una semilla, porque una de las cosas que disfrutábamos hacer en casa era sembrar. Y sembrábamos un mango, una naranja, y mi padre se dedicó a la agricultura, y él me enseñó cómo es el proceso y el cuidado de la siembra de arroz. Así que yo crecí conociendo el poder que guarda una semilla y el secreto que guarda una semilla. Y ustedes que están relacionados también con eso, se van a dar cuenta de lo siguiente: si tú quieres ver una planta de mango, que es una planta enorme, tiene su tronco grueso, raíces profundas, ¿cómo comienza esa planta? Por una semilla. ¿Qué tamaño es la semilla? ¿Cuál es el tamaño de una semilla? Pequeñísima. Y eso que estoy hablando de una planta de mango, que es una pepa, ¿verdad? Ustedes ya se pusieron a pensar el milagro que ocurre detrás de cada planta. Ustedes agarran una semilla, colocan en la tierra, y allí ¿qué cosa hacen? La cubren y la cuidan. ¿En qué momento nace? Nadie lo ve. De pronto ustedes se van, lo ven, la planta está creciendo, y creciendo, y creciendo. ¿Cómo comenzó? Con una semilla. Mira qué interesante. La palabra de Dios es una semilla. ¿Y sabes por qué la palabra de Dios es una semilla? Porque la semilla tiene vida. ¿Correcto? ¿Qué cosa tiene la semilla? Vida. Otra vez, ¿qué cosa tiene la semilla? Vida. Entonces, Dios quiere que la semilla toque el corazón. Porque cuando la semilla toque el corazón, ¿qué cosa trae al corazón? Vida. La persona que va a estudiar la palabra mejora su carácter, mejora su familia, mejora su salud, mejora sus relaciones, mejora su vida. ¿Y tú crees que Satanás va a quedar de brazos cruzados cuando sabe que tú estás recibiendo la palabra? No. El enemigo sabe que si la semilla logra entrar en tu vida, te perdió. El diablo sabe que si la semilla entra a tu vida, tú vas a tener vida. Y él lo que quiere es que tú transites en el camino de la muerte. ¿Sabes qué cosa hace el diablo? En primer lugar, manda aves. Como me encanta aquella expresión, ¿no? Porque la primera parte de la semilla, ¿dónde cayó? Dice, junto al camino. ¿Qué cosa vinieron? Aves. ¿Cuáles son las aves que roban la semilla? Distracciones. ¿Ya te ha pasado que cada vez que tú quieres abrir la palabra, siempre hay alguien que interrumpe? Viene el familiar que no te llama hace 20 años, ese día que no estudia la palabra, ese día te escribe. Ese día que tienes una cita con la palabra de Dios, ese día te enfermas. Ese día tienes problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo sabe que si la semilla logra entrar en tu vida, ¿qué cosa va a traer? Vida.
Entonces Él va a hacer de todo para poder arrancar, para poder quitar. Él va a hacer de todo, va a mandar aves de distracción, aves de problemas. Y Satanás manda a sus demonios y dice: Rodrigo está comenzando a estudiar la Biblia, está escuchando la radio, está comenzando a estudiar un curso bíblico. Vayan, distráiganlo, por favor, entreténganlo, hagan lo que sea, pero no permitan que la semilla entre. Porque si la semilla entra, lo perdimos. Y ese es el secreto de la palabra de Dios. Y lo primero que me presenta Jesús es que cada persona que comienza a estudiar la palabra entra en un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Tú quieres conocer de Jesús y Dios dice: la palabra tiene que ser esparcida a todos. No importa quién sea. El evangelio tiene que llegar. No significa que todos lo van a aceptar, pero tiene que tocar todo terreno. Terreno duro, terreno suave, terreno espinoso. Tiene que tocar al mayor criminal o a la gente más honesta, al político más corrupto, aquel que esté en la cárcel. La palabra tiene que llegar a todos, que lo acepten o no, es otra cosa, pero la palabra tiene que llegar. Y a mí me encanta porque hay tantas personas que comienzan a estudiar la palabra de Dios a través de un video, a través de una reflexión, a través de una música, a través de la radio, a través de cualquier medio, y la gente entra en contacto porque el buen sembrador, Dios quiere que su palabra llegue a tu vida. Pero por otro lado, Satanás va a hacer todo para poder arrancar aquella semilla. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, endureciendo el camino. ¿Tú sabes por qué el camino se endurece? El camino se endurece porque todos caminan por él. ¿Tú sabes cuándo el corazón humano se endurece? El corazón humano se endurece cuando ha sido maltratado, pisoteado, ignorado. ¿Y cuántas veces pidió respuestas a Dios y no encontró? Y cuando viene la palabra dice: yo no quiero creer en la palabra, yo no quiero creer en Dios porque tengo una vida llena de sufrimiento. Mi padre me abandonó, fui violado, fui violada, he sufrido maltrato, he sufrido abuso. ¿Dónde estaba Dios? Y cuando llega la palabra comienza a dudar, comienza a decir: yo no quiero saber nada. ¿Tú sabes por qué las personas, la mayoría, se convierten en ateas? No porque son científicos. La mayoría se convierte en ateas porque tiene tanto dolor en su vida que nunca tuvieron respuestas satisfactorias. Y la gente comienza a cuestionarse y a dudar y dudar. Y cuando llega la palabra de Dios a su vida, ¿sabes qué hace la gente? Su corazón está endurecido. Y viene Satanás y lo arranca. Y vienen las aves de rapiña. Y viene el entretenimiento. Y vienen los problemas y lo quita. Pero hay otro grupo de personas. Ese otro grupo de personas recibe la palabra, pero tiene una creencia superficial. No tiene raíces profundas. ¿Y qué significa no tener raíces profundas? Mira lo que dice, volvamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 8, el texto que nosotros leímos. Y allí vamos a encontrar una declaración interesante. Mira el versículo 14. La que cayó en espinos son aquellos que oyen, pero yéndose son ahogados por tres cosas. ¿Qué tres cosas ahogan la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Número 1, afanes. Número 2, riquezas. Y número 3, placeres. Muy bien, ahora présteme atención acá. Satanás cada vez ha creado más entretenimiento en el mundo para evitar que la gente tenga vida. Cada vez Satanás está creando mayores cosas de distracción. Y cuando yo pregunto a las personas y le digo: ¿tú crees en Dios? Creo en Dios. Todos, la mayoría cree. ¿Sabes cuál es el problema de las personas? Creen que existe Dios, pero creen que Dios no es el más importante. No lo es. ¿Y cómo sé que la gente no cree que Dios es importante? Porque por encima de Dios, ¿qué cosa está? Placer, afán y riqueza.
Esas son las tres cosas que consiguen amarrar al ser humano. El ser humano está tan afanado, el ser humano está en busca de riquezas, el ser humano está en busca de distracciones, de placeres, que aunque cree en Dios, no coloca a Dios por encima de sus intereses. Y es allí donde la palabra se pierde. La palabra no echa raíz. Hay piedras de duda, de incredulidad. Hay espinas de vicios, de odio, de rencor. Como Dios no puede colocar su palabra, no puede colocar amor, Satanás tiene dos maneras de poder eliminar la palabra. Número uno, endureciendo el corazón para que las distracciones los lleven. Número dos, cuando entra la palabra, que la persona no persevere en la palabra. Por eso es que hay tanta gente que comienza estudiando la palabra, pero no persevera en la palabra. ¿Sabes cómo nace la palabra? La palabra nace por la fe. ¿Sabes cómo crece la palabra? La palabra crece por la perseverancia. Ahora yo quiero que entiendas una cosa interesante. Dios, aún sabiendo que el ser humano puede rechazar su palabra, Él no deja de insistir. Porque la semilla es buena, la tierra es mala. La palabra de Dios es buena, es viva, es eficaz, transforma, da vida. Pero el corazón humano se atreve a rechazar. Por eso cuando rechaza la palabra, está rechazando la vida, está rechazando la felicidad, está rechazando lo único que le puede hacer feliz. Y eso es lo triste. El ser humano busca felicidad y cuando encuentra la felicidad en la palabra, rechaza la palabra. Sin embargo, aún así existe tierra buena. Yo te voy a decir en esta tarde, ¿quién es la tierra buena? La tierra buena un día también tuvo espinas. La tierra buena un día también tuvo piedras. La tierra buena tuvo las mismas dificultades que tuvieron los otros terrenos. Las mismas dificultades. Pero existió una cosa que lo hizo diferente. ¿Sabes qué cosa hizo diferente? Que la tierra estuvo dispuesta a aceptar la semilla. Y cuando tú estás dispuesto a aceptar la semilla, Dios arranca las espinas. Dios quita las piedras. Dios ensuavece aquel corazón endurecido. Dios transforma una tierra de piedra en una tierra buena. Dios arranca las espinas que tú no puedes arrancar. Lo único que tú tienes que hacer es estar dispuesto a aceptar de que Dios tiene una semilla y su semilla es vida. Y en esta tarde yo quiero decirte lo siguiente. En la parábola del sembrador, Jesús me enseña una última lección. La semilla y la vida está dispuesta para todos los corazones, pero no entra en todo corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios respeta tu libertad. Y una de las cosas que nosotros tenemos como regalo de Dios, ¿sabes qué cosa es? Libertad e inteligencia. Eso nos hace distinto a todo el resto de la creación. Dios te hizo libre. Con tu libertad, si quieres, puedes negarlo. Si quieres, puedes quemar la Biblia. Con tu libertad puedes ir hasta donde tú quieras, hacer lo que quieras. Dios te hizo libre, pero también te hizo inteligente. ¿Y sabes por qué Dios te hizo inteligente? Para que uses tu capacidad de inteligencia y aproveches y uses bien tu libertad. Lamentablemente, la gente usa su inteligencia no para vivir. La gente usa su inteligencia para morir. La gente usa su inteligencia para autodestruirse. La gente usa su inteligencia para quebrar los límites de su libertad. La gente usa su inteligencia para alejarse de la vida. Sin embargo, aquellas personas que inteligentemente aceptan que la semilla entre en su corazón, finalmente disfrutan de una libertad verdadera
porque no existe verdadera libertad sin Cristo. Y en esta tarde yo he venido a recordarte dos cosas. Número uno, si tú estás aquí hoy es porque la semilla ya cayó en tu corazón. Y número dos, esa semilla no va a entrar